Sí, pues en efecto uno se puede hacer la pregunta porque tuvimos una reforma petrolera en 2008, en noviembre del 2008, y otra vez surge una nueva reforma que en realidad esta ya no es solamente petrolera, abarca todo el sector, el petróleo, los hidrocarburos, petróleo y gas en todas sus formas, sólido, líquido y gaseoso, pero también la electricidad y lo renovable, y también abarca la transición energética. Entonces es mucho más completa, ¿no? Pero aquí nos vamos a enfocar en esta cápsula solamente en la parte de los hidrocarburos. ¿Por qué tantas? Pues seguramente porque las otras no funcionaron y no resolvieron los problemas que tiene la industria petrolera y Pemex. Eso es la pregunta la respuesta más lógica. Ahora, ¿cuáles son los problemas? ¿Y por qué se necesita una nueva reforma? Pues primero porque, y antes que nada, porque México es un país petrolero, tiene un potencial, tiene recursos y sin embargo, pues tenemos problemas constantes que se acentúan con el tiempo, en particular en la producción de petróleo, de crudo. Hemos perdido 900.000 barriles en 9 años. En 2004 estábamos produciendo casi 3.4 millones de crudo y ahora estamos en 2.5. Entonces es muchísima la baja en la producción. Y segundo, porque seguimos siendo exportadores, pero también importamos gas natural, importamos gasolina, importamos diésel, y importamos petroquímicos. Entonces, lo que sucede es que lo que uno gana exportando petróleo, pues lo pierde, no todo por supuesto, pero lo pierde importando esos productos, ¿no? E importamos porque el consumo, la demanda es mayor a la producción, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema real que la reforma anterior no ha sabido resolver, ¿no? El segundo problema es Pemex. Pemex ha sido creado desde 1938 como un órgano desconcentrado del gobierno. Y no se le ha dado realmente la categoría de empresa pública, que es productiva. Y eso, pues evidentemente, tiene implicaciones importantes. Por un lado, Pemex está y ha venido siendo cada vez más un ente, porque es un ente administrativo más que una empresa, ¿sí? Y depende mucho de Hacienda, cada vez más. ¿Por qué? Porque se considera que Pemex debe de resolver los problemas macroeconómicos del país. Eso es muy grave, ¿no? Entonces se castiga a Pemex a nivel fiscal. Pemex aporta el 35% de toda la recaudación fiscal del país. Evidentemente, lo que significa para Pemex es que la mayor parte de sus dividendos, de sus ganancias, pues se van una vez que paga sus costos de operación, paga sus impuestos, son varios, a Hacienda, y no le queda nada, y muchas veces se tiene que endeudar después. Entonces, no puede resolver sus problemas de inversión, ¿sí? Y segundo, siendo un ente administrativo, evidentemente hay una gran burocracia, ¿sí? Y una gran politización también. Por ejemplo, los nombramientos a más alto nivel son nombramientos políticos. El Consejo de Administración es un Consejo de Administración. El Consejo de Administración es finalmente la instancia que va a tomar decisiones, ¿no? Pues la reforma del 2008
nombró a consejeros profesionales independientes, pero no son independientes porque dependen de partidos políticos, y los otros son ministros, son secretarios de Estado, que pues la verdad no forzosamente saben mucho del negocio. ¿Sí? Entonces van a tomar decisiones más en función de las necesidades de la administración pública o de la macroeconomía, pero no tanto del negocio como tal, ¿no? Entonces, eso es otro problema. Y pues el sindicato ocupa una parte importante o tenía muchos puestos, digamos, en el Consejo de Administración, y es un sindicato que pues es corporativista, y además ha significado de alguna manera pues un reto para la universidad, para la empresa, perdón, la empresa petrolera, porque pues ha sido un poco a la rezaga, ha tratado de conservar las conquistas, pero no siempre en aras, en beneficio de los trabajadores en última instancia. Y la otra parte que es importante es el tipo de contratos que tiene Pemex, ¿no? Evidentemente, los contratos que desde 1958 hasta la fecha tiene Pemex son contratos de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Son contratos donde Pemex llama a unas compañías, que son compañías de servicios, y les dice, pues tú me vas a hacer esto, esto, esto. Y pues fijan el precio, pero el riesgo corre a cuenta de Pemex enteramente. Si de repente la compañía de servicios no encuentra petróleo o gas, tiene que pagar Pemex, ¿no? Entonces, eso puede ser un tipo de contratos muy interesantes cuando realmente pues no hay mucho problema. Es decir, cuando Pemex sabe, conoce el área muy bien y la sabe trabajar, entonces pues son respaldos, ¿no? Y eso sucede en onshore, es decir, en tierra, o sucede también en lo que es aguas someras, donde realmente Pemex tiene expertise, ¿sí? Es muy bueno porque lo sabe hacer muy bien. Pero el problema es que hoy en día el petróleo fácil, el petróleo que Pemex sabe, y el gas igual, porque muchas veces el petróleo viene asociado con gas natural, entonces esas áreas, esos yacimientos, esos campos donde Pemex sabe hacerlo, ya cada vez más se está agotando este petróleo que llamamos el petróleo fácil. Y tenemos pues áreas mucho más complicadas, con mucho más riesgo y mucho más costosas. Y aquí sí Pemex no tiene expertise. ¿Dónde está eso? Pues está más que nada en el Golfo, pero no, las aguas someras son 200, 300 metros. Esas sí son tirantes de aguas de 2.000, 3.000 metros, más de 1.500 metros, y aquí hay un riesgo muy fuerte, ¿no? Y está por otro lado este nuevo gas y petróleo que se llama el shale gas o el gas y petróleo de lutitas, ¿no? Que lo tenemos en el norte del país. Y aquí normalmente en Estados Unidos, donde pues realmente sí hay expertise, no vienen las grandes compañías porque no es muy atractivo, es costoso, es difícil, etc. Vienen pequeñas compañías, ¿no? Entonces no sería bueno que una compañía tal como Pemex fuera allá, ¿no? Y hay un potencial aparentemente bastante interesante. Y están otras zonas también donde, como Chicontepec o los Campos Maduros, donde cuesta mucho y no se extrae mucho. Entonces los contratos de servicios para estas zonas que son más difíciles, los contratos de servicios no son herramientas, no son instrumentos jurídicos interesantes.
¿sí? Y entonces, como nos está acabando el petróleo fácil y nos vamos hacia un petróleo cada vez más difícil, pues evidentemente lo interesante es buscar otras herramientas, ¿sí? Y un último problema que tuvimos recientemente, hay mucho más, pero trato de ver los más importantes, es la cuestión del transporte del gas natural. Digo eso porque esos últimos años hemos tenido alertas críticas de gas natural, es decir, los gasoductos, la capacidad está está a su máximo punto y no se podía transportar todo el gas que los industriales del Bajío en particular necesitaban. ¿Qué pasa? Pues que los industriales tuvieron varias veces que dejar de producir durante un día, 2 días, 3 días, porque no recibían el gas suficiente, ¿no? Entonces, es otro problema. Y hay problemas, evidentemente, de transparencia, de medio ambiente y problemas también de redistribución de la renta petrolera. Yo creo que esos son los problemas que no ha atacado la reforma precedente.